Entonces, buenas noches. Vamos a empezar nuestra tercera sesión de esta serie Hablemos de Sexualidad y Sanemos. Esta tercera sesión se llama Amando nuestra sexualidad. Y qué importante es que nosotros aprendamos a salir de todos esos miedos, esos tabús, todo aquello que no nos ha permitido hablar del tema, porque lo que nosotros no hablamos, hemos venido escuchando, ¿verdad? Las clases anteriores, que lo que no hablamos, lo que no enseñamos en casa, ¿qué va a pasar? Pues los hijos nuestros, los más vulnerables, van a estar expuestos ¿a qué? A la información que van a recibir allá afuera. Y eso los pone en un estado de peligro. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha distorsión en este tema. Y hablar de sexualidad es básico, así como todos los temas que nosotros tenemos que aprender a tocar en nuestra casa, en ese lugar secreto, en ese lugar privado con cada uno de los nuestros. Pero va a ser mucho más fácil cuando nosotros nos educamos para poder hablarles del tema. Nosotros mismos hemos venido escuchando en las diferentes clases qué conceptos hemos formado o hemos adquirido o hemos heredado de la sexualidad en nosotros mismos, cómo nos formaron a nosotros, qué experiencia nosotros hemos tenido, que en un momento dado eso que ha podido producir pues traumas muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Dios en su gran amor, en su infinita misericordia, seguir sanando nuestra sexualidad, el concepto? ¿Para qué? Para poder nosotros ayudar a esa nueva generación, sean tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, los adolescentes, que nosotros como adultos tomemos esa responsabilidad y digamos nosotros, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un impacto en esta nueva generación. Yo sí puedo impactar esta nueva generación, pero no lo podemos hacer si no tenemos conocimiento, si no nos capacitamos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Nosotros habíamos hablado la clase pasada acerca de mitos, estábamos comparando entre verdades y mitos de la sexualidad. Y una de las cosas que hablamos de verdades de la sexualidad fue el punto número 3 que expresaba y decía que la sexualidad tiene propósitos fundamentales. Yo les explicaba la semana pasada que hay un término que se traduce en hebreo en la palabra de Dios cuando hablamos por ejemplo, tú ves en la palabra y dice, Adán conoció a Eva. Esa palabra conocer hablaba de que ellos habían tenido intimidad como pareja, ¿ok? Entonces, en hebreo significa yadá. Y nosotros hemos venido aprendiendo que la sexualidad es un regalo de Dios, que la sexualidad Dios nos ha hecho a todos nosotros, hombres y mujeres, seres sexuales, que no es anormal el deseo sexual, que una de las cosas que aprendíamos es que no somos malas personas si nosotros tenemos deseos sexuales. ¿Por qué? Porque eso lo puso Dios en nuestra formación. Y el tercer punto de esa verdad era que hay propósitos fundamentales en la sexualidad, que no nos olvidemos el propósito de que fue diseñado para crear intimidad, para el vínculo entre dos personas, que no solamente es la parte física, sino es la parte de la conexión espiritual y emocional que ocurre cuando hay un acto sexual como tal, que fue diseñado también para el placer, para el disfrute, en el contexto correcto. ¿Cuándo va a ser una sexualidad saludable? Cuando es con la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso es lo que tenemos que nosotros transmitir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los solteros, ¿ok? Poder guardarnos para poder disfrutar de esa sexualidad conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entra dentro del pacto de Dios. ¿Qué otro propósito fundamental vimos en cuanto a la verdad de la sexualidad? Que fue diseñado para procrear, porque trasciende nuestra existencia a través de los hijos que Dios nos regala. En ese momento hermoso, cuando está dentro del pacto, en el momento correcto, la persona correcta, en el tiempo correcto, viene el fruto que son tus hijos, y eso es una herencia que trasciende en tiempo y en espacio. Otro propósito de la sexualidad. Algo que tiene que quedar claro, mis amados,
es que es en casa que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos de sexualidad. Alguien expresaba la semana pasada, a veces me da como vergüenza, yo no sé qué decir, no sé cómo tratar. Y de esto se trata todos estos temas. ¿De qué? De que nosotros podamos soltar esos miedos, podamos aprender, porque la palabra dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿ok? Y es a través de que de tú y yo educarnos que vamos a poder capacitarnos y poder sentarnos en una mesa, sentarnos con nuestra hija, con nuestro hijo, nosotros mismos y poder hablar de este tema tan importante que es la sexualidad, poder identificar qué conceptos ellos tienen. Pero si no entramos en diálogo saludable, va a haber huecos, va a haber vacíos y eso los hace vulnerables a mentiras, a engaños, a mitos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, y estamos recordando esto, cuál es el deseo del corazón de Dios en cuanto a la sexualidad saludable. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 5 dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. Mira qué hermoso cómo la palabra nos está hablando. La sexualidad conforme al corazón de Dios va a honrar a Dios y nosotros vamos a ser bendecidos. Por eso es que la palabra dice cuando Él formó al hombre y a la mujer y les dijo, júntense, multipliquen, fructifiquen, sojuzguen, no va a haber vergüenza, no va a haber temor, no va a haber tabús cuando es bajo el pacto y el concepto de Dios. Mira lo que dice, yo quiero que ustedes sean puros, aléjense de la inmoralidad sexual. Todo concepto de sexualidad en nuestro mundo de hoy que no está bajo la palabra de Dios nos lleva a inmoralidad sexual. No es novedad para nosotros el libertinaje que nosotros vemos hoy en día. No es novedad si tú te pones a ver cómo el mundo cada vez está más sexualizado. En las ya a veces ya no hay, o sea, es totalmente gráfico, las mismas canciones. Ponte a escuchar muchas veces lo que los jóvenes están escuchando, provocando el despertar esa sexualidad de una manera incorrecta por falta de conocimiento. Miren la responsabilidad que tenemos de esa educación, de esa formación. La palabra dice, aléjense de la inmoralidad sexual. O sea que tenemos que estar apercibidos, que vemos, que escuchamos, en dónde entramos, con quién frecuentamos, porque la palabra dice, el que se cree firme, cuídese de no caer. O sea que esto no es en nuestras fuerzas. Algo que hemos venido aprendiendo es que para nosotros formar una sexualidad saludable en nosotros y en los nuestros es aprender a sembrar principios en el corazón nuestro y el de los nuestros. Principios, verdades que trae la palabra de Dios. Porque un principio de Dios, cuando es revelado en tu corazón y en el mío, va a provocar un estilo de vida conforme al diseño de Dios. O sea que no es simplemente decir no lo hagas porque esto va a traer consecuencias. Yo les decía la semana pasada y incluso les dije, ¿saben qué? En un momento dado, la misma iglesia, hablando de iglesia en general, ha cometido errores. ¿Por qué? Porque se ha solamente centrado en decir eso es pecado sexual, pero no se ha dado herramientas, no se habla del tema, no se educa y simplemente pretendemos que con decir es pecado, no lo hagas, eso va a ser suficiente y eso no funciona de esa manera. Una de las cosas que yo les decía es que cuando nuestra educación se basa en el miedo o en la amenaza a decirle, por ejemplo, al hijo, no lo hagas porque te va a pasar esto o esto es castigado, en un momento dado, cuando hay temor o hay una amenaza, uno puede obedecer, entre comillas, por un corto tiempo. Pero cuando el ser humano ve que ya no hay peligro, que ya no hay amenaza, ya no vamos a respetar la orden. Vamos a seguir haciendo conforme el principio que está en nuestro corazón. Por eso es que una sexualidad saludable tiene que ir de la mano con los principios que estamos enseñando
y sembrando en el corazón nuestro y el de los hijos, porque tú y yo no podemos dar algo que no tenemos. Yo no puedo pretender formar a mis hijos, enseñar a mis sobrinos, hablarle a los más jóvenes si yo no lo estoy entendiendo y yo no lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque lo que les va a impactar a ellos es lo que yo hago, lo que yo soy. ¿Ok? Algo que les decía era cómo podemos nosotros tener una mejor perspectiva bíblica sobre la sexualidad. Una de las cosas que estamos rompiendo es el tabú de pensar que la Biblia está pasada de moda. En la Biblia nosotros no podemos encontrar respuesta y eso es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque sabemos que el manual de vida es la palabra de Dios. Aquí está la vida, dice la palabra. Es esa espada que va a transformar, sanar. Por eso sentí en mi corazón titular esta serie Hablemos de sexualidad y sanemos. Quizás no sea el caso tuyo, pero hay muchos casos donde la sexualidad ha sido herida, ha sido dañada, ha habido experiencias provocadas por decisiones, otras hemos sido víctimas de repente de situaciones, por ejemplo, abusos. Y todo eso ha dañado el corazón, ha dañado la sexualidad. Hoy en día puedes estar sufriendo las consecuencias de esas decisiones. Por eso es que Dios es tan maravilloso que a través de cada tema y de cada formación, Él quiere seguir sanando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él siempre ha querido lo mejor. ¿Por qué? Porque nunca, y siempre acuérdate de esto, nada negativo que haya pasado en nuestra vida, ningún trauma, ninguna crisis provocada por nosotros, por terceros, algo que se salió del orden, no, nunca fue el deseo del corazón de Dios, porque Él es un Padre bueno. Él nos hizo buenos en gran manera. Una de las cosas que estamos aprendiendo es a entender cómo el mundo como tal, el sistema como tal, está tan distorsionado. Hoy en día a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, ¿verdad? Que es por eso que las cosas suceden, por falta de Dios, por falta de la presencia de Dios, por falta del conocimiento de Dios. Pero nunca es tarde. Algo que les recalco siempre es que estas conexiones, cada vez que tú tienes la oportunidad de conectarte a Zoom, a irte a una reunión en la iglesia, conectarte a alguna actividad, siempre el deseo nuestro es que entiendas que es desde una perspectiva de esperanza, de amor, de fe, nunca de señalarte, nunca de juzgarte, nunca de condenarte, nunca en desesperanza, sino poder decirte sí se puede con la ayuda de Dios, de su amor, de su palabra y sobre todo con la disposición de tu corazón, ¿ok? Entonces, alguien que me ayude a leer esta parte, que el tema de hoy como tal es amemos la sexualidad. Parte de esta formación de sanar es que tenemos que aprender a amar la sexualidad. Y quiero que podamos leer este párrafo que nos va a ayudar a nosotros a entender y poder ayudar a los nuestros a que amen la sexualidad conforme al corazón de Dios. ¿Quién se anima a abrir su micrófono y puede leer ese versículo? Ese párrafo, perdón. A ver quiénes de mis guerreras y guerreros que están por aquí. ¿Lo pueden ver en pantalla? Bienvenida, Tania Vallejo. Bienvenida. Primera vez que te veo conectada, te damos la bienvenida y esperamos que puedas recibir de acuerdo a la necesidad de tu corazón. Amén. Lore, ¿puedes leer ese párrafo? Hola. Mabe, tú.